Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Deporte Azul. En esta oportunidad contamos con la presencia de María Loreto González. Ella es abogada encargada de la Oficina por el Respeto del Comité Olímpico de Chile y técnica de la selección de judo de la Universidad de Chile. Además, también contamos con la presencia de Javiera Moreno. Ella es directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, encargada del área de género de NANJU y también es parte del área de psicología del deporte, de la Dirección de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile. Por si eso no fuera suficiente, además es seleccionada de fútbol de nuestra universidad y capitana del equipo de fútbol femenino del Club Universidad Católica. Espero que no se me haya quedado nada, pero bueno, contamos con la presencia de estas dos mujeres en esta oportunidad y con ellas vamos a hablar como parte de su experiencia deportiva y profesional sobre el acoso y la violencia al interior del deporte. Desde ya invitamos a todos y todas para que nos puedan ver sus preguntas, sus dudas, sus consultas, sus experiencias a través de los comentarios y nosotros vamos a responderla al final de la transmisión. Antes de comenzar, por supuesto, la saludo, quiero que me cuenten cómo están, si es que se me olvidó comentar algo por ahí. Partimos con María Loreto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando la cuarentena, María Loreto? Hola, hola, Caro, hola a todos allá al otro lado del computador. Feliz de estar acá, poder compartir con ustedes. Yo siempre lo he dicho, desde mi función de técnico, no podemos hablar tanto de esto ni dar a conocer tanto nuestro trabajo en el comité, así que feliz de poder compartir con ustedes, de un poco hacer visible esta lucha que tenemos desde el deporte y feliz también de compartir con Javiera, que es una gran exponente y además hiperdeportista. Yo no tengo tantos títulos como ella en el deporte, pero sí he estado en todos los lados del deporte. He sido deportista, vengo de una familia de deportistas de alto rendimiento en el judo. Mis padres, mi papá fue entrenador de la selección de judo de la universidad, quien falleció hace 3 años, y he pertenecido al mundo dirigencial. Actualmente soy vicepresidente de la Federación de Judo y abogada del Comité Olímpico de Chile. Así que feliz, contenta de estar con ustedes y de que tengamos este espacio y feliz que sea con la Universidad de Chile. Muchas gracias, María Loreto. Javiera, cuéntanos cómo estás, cómo estás llevando también todo este proceso de cuarentena, de eventual desconfinamiento también. ¿Qué nos puedes contar? Hola, saludo también a todos los que están viéndonos, a María Loreto también, a ti, por supuesto. Eh, Ha sido complejo el proceso, sobre todo desde mi lugar de deportista también, también de practicante y parte del área de psicología del deporte, viendo mucho lo que está pasando con las selecciones dentro de la universidad, así que ha sido nuevo, pero también hemos aprovechado las vitrinas, también como estas, por ejemplo, de poder posicionar estos temas que son tan importantes, eh, y también de compartir con María Loreto, que ahí me tiraban muchas flores a mí, pero está haciendo un increíble trabajo. Yo también la he visto en varias charlas sobre lo que está haciendo, posicionando el tema, desde el Comité Olímpico, desde lo que es la elaboración de protocolos, que vamos a comentarlo aquí más adelante, es una lucha que se tiene que dar en todos los espacios. Así que más contenta aún de que sea en nuestra universidad, en una universidad en donde se posiciona tanto el tema, que es pionera, es líder en esto. Así que contenta y súper camiseteada también por el lugar donde estoy, así que contentísima de poder tener este espacio. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, nosotros como Dirección de Deporte y Actividad Física, más felices aún de poder contar con ustedes para poder generar esta instancia y conversar sobre estos temas que son tan importantes y que afortunadamente en el último tiempo también se pusieron en boga, pero que es importante analizar específicamente en el tema deportivo porque eh, puede ser un tema que de pronto esté un poco invisibilizado precisamente por los resultados deportivos. ¿Les parece que para comenzar definamos algunos conceptos? María Loreto, si me puedes contar, nos Claro. puedes contar a todos y a todas cuáles son los tipos de violencia que podemos identificar en el deporte. Sí, mira, antes que todo me gustaría señalar que en el deporte existe violencia, existen delitos sexuales, existe todos los delitos que ustedes se puedan imaginar, existen también en el deporte. Y eso es lo primero que tenemos que mencionar porque en definitiva muchas veces creemos que por tratarse de deporte estamos hablando de espacios seguros. Definitivamente, claro, quienes nos brindan los espacios tratan de que estos sean espacios seguros, pero no estamos exentos de que estas cosas ocurran. Entonces,
desde ya es importante señalar que tenemos violencias físicas, que es la que todos conocemos como golpes, manotazos, etcétera, obviamente fuera del contexto, si estamos en un deporte de combate, evidente que nos vamos a golpear, pero dentro de las reglas del deporte en sí. También tenemos la violencia psicológica, que esa habla respecto a los malos tratos que se realizan, ya sea, y aquí también quiero ser clara, no necesariamente esto es desde un entrenador hacia un deportista, porque puede ser entre deportistas, entre entrenadores, de deportista a entrenador, de entrenador a deportista, entre dirigentes, o sea, las conjugaciones que podemos encontrar son múltiples. Y por otra parte encontramos los delitos sexuales que vendrían siendo como el abuso sexual, el acoso sexual y la violación propiamente tal. También encontramos otro tipo de violencia que es una violencia que se está incrementando actualmente, que nos habla respecto a la violencia de género, que es una violencia que actualmente ha estado mucho en boga, pero es importante señalar que este tipo de violencia no solo es hacia las mujeres, también es hacia las diversidades sexuales, también hacia las minorías étnicas, etc. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que la conceptualización de violencia es muy amplia. Es decir, si yo le hablo mal a alguien, lo puedo estar violentando. Si yo le pego a alguien, es evidente que lo estoy violentando, pero voy a que no solamente debe ser una violencia física o una violencia de un delito propiamente tal. Hay muchas formas. Por lo tanto, es importante que la gente se eduque en estas materias, porque muchas veces por el desconocimiento generamos daño, sin quererlo a lo mejor, sin saber que estamos generando ese daño. Entonces, en los contextos deportivos sobre todo, donde tenemos deportes que son predominados principalmente muchos por hombres y muchos por mujeres, dependiendo del deporte, se da mucho esta violencia de género o por las minorías sexuales, porque hoy día cada vez es más potente que estos grupos de personas que de una manera bastante merecida ingresan también al deporte. Y eso no puede ser una señal de que nosotros atentemos contra esas personas, al contrario, nosotros debemos generar espacios de inclusión. Eso como conceptos generales, claro, porque tampoco quiero darles la lata ahí con conceptos de código. Claro, pero nos gustaría que antes de iniciar también pudiese definir y diferenciar también el acoso sexual, del abuso sexual, de la violación, y también que nos Sí. expliques, por ejemplo, qué es la libertad y la indemnidad sexual. Sí, mira, vamos a partir desde lo menos a lo más, y por lo mismo vamos a partir hablando un poquito del acoso sexual. El acoso sexual, para que ustedes sepan, es bastante curioso porque hasta antes de la ley 20.069, que esta fue promulgada el 2019, si no me equivoco, el acoso sexual solamente estaba contemplado en relaciones laborales, no estaba contemplado como un delito propiamente tal en el código. Por lo tanto, estábamos en definitiva en una desprotección medianamente, digámoslo así, porque en las relaciones de deportista no se generan relaciones laborales. O sea, yo no tengo una relación laboral, o por ejemplo, mis alumnos no tienen una relación laboral conmigo. Entonces, estaba esa desprotección. Y el acoso sexual básicamente es realizar algún tipo de acto que genere que genere en la persona algún tipo de malestar, rechazo, que se sienta la persona afectada, ya sea sexualmente, porque por eso se llama acoso sexual, es decir, el piropo, el conocido piropo, puede considerarse un acoso sexual, porque en un espacio público de libre acceso, una persona le grita a otra algo, X, y que eso afecta su sentir respecto a su sexualidad, respecto a cómo está, respecto a cómo es, etc. Entonces, es importante que consideremos que un acoso sexual no solamente es un acto donde yo trate de hacerle algo a otro, sino más bien yo puedo decir algo en lo cual voy a hacer que el otro se sienta ofendido y puedo yo acosarlo sexualmente. Por ejemplo, también yo siempre oí este ejemplo de las personas que vulneran mucho el espacio de cercanía o de proximidad con el otro. Porque muchas veces ahí también se produce un acoso. Cuando alguien se acerca a ti y te dice algo al oído y se va, también eso es un acoso. Entonces es importante que nosotros entendamos estos conceptos y yo siempre doy ejemplos porque es mucho más fácil ejemplificarlo que definirlo.
Ahora, el abuso sexual, y aquí quiero también hablar ser bastante clara. Mira, me equivoqué porque les dije lo de la ley es de la discriminación esa ley, pero el acoso sexual efectivamente ingresa al código desde el año pasado. Cuando hablamos del abuso sexual hay que tener bastantes consideraciones, porque un abuso sexual es un acto de significación sexual, y por lo tanto ese acto de significación sexual lo que produce es ser distinto de un acceso carnal, vía vaginal, anal, bucal. ¿Qué quiere decir un acceso carnal? En términos prácticos es que es distinto a la introducción del pene, ya sea en vía vaginal, anal o bucal. Ese es un abuso sexual. Por lo tanto, cuando de repente la gente dice, la tocó y le tocó, no sé, le tocó las pechugas, eso es un abuso sexual, no es una violación, porque tenemos que aprender y desde el lenguaje construir realidades respecto a los conceptos. Ahora bien, si una persona, por ejemplo, no toca a otra y no produce, por ejemplo, les voy a poner un caso. Fui abogada de un niño que fue víctima de un sacerdote que abusó sexualmente de él, y había una cámara en la basílica donde produjo el abuso sexual. Pero el sacerdote nunca tocó al niño. Es el niño el que toca al sacerdote. Entonces, la discusión jurídica era, ¿hay o no hay abuso sexual? Porque en definitiva el agresor nunca toca al niño. ¿Qué ocurre? Que la ley no dice que el que toca a otro, la ley dice el que hace actos de significación sexual. Y un acto de significación sexual, por ejemplo, es hacer que esa persona venga y me toque. Abusar de una persona que está en condición porque tiene un retraso mental, porque está drogada, porque ha tomado algo que hace que pierda un poco sus facultades mentales o como fuera. Si yo realizo un acto para que esa persona me toque, para que esa persona haga actos de significación sexual, también es un abuso sexual. Entonces, súper importante que eso lo tengan claro. Y por otra parte, la violación es el acceso carnal, vía vaginal, anal u bucal. Y acá les quiero decir a todos que tengan súper presente que las mujeres no violamos, porque el acceso carnal es necesariamente la introducción del pene. Por lo tanto, todos esos hombres que dicen ella me violó están equivocadísimos, porque jurídicamente nosotras no cometemos el delito de violación. Ahora, ¿cuáles son los bienes jurídicos protegidos en los delitos sexuales? Son la libertad y la indemnidad sexual. Y aquí hay una gran diferencia, porque la libertad sexual es la facultad que todos tenemos para decidir si estamos con alguien o no, si tenemos relaciones sexuales con alguien o no, si permitimos que alguien haga algo o no. Eso es una libertad sexual. Pero la indemnidad es un bien jurídico protegido que tienen los menores de edad. En Chile el consentimiento, y aquí es chistoso porque el consentimiento en temas sexuales, el artículo 365 lo define, pero fíjense que para los heterosexuales parte a los 14 años, pero para los homosexuales parte a los 18 años. Esa es una gran falencia en nuestro código, porque en definitiva discrimina entre una condición sexual para poder determinarse o autodeterminarse respecto a una relación o un consentimiento sexual. Pero básicamente la indemnidad sexual es una manifestación de la libertad humana, del ser humano, para ser libres en el desarrollo de la personalidad y de la sexualidad sin que intervenga un tercero. Y que ese tercero eventualmente cause consecuencias que nos menoscaben o que generen secuelas para el futuro. Por lo tanto, por eso en Chile, al menos la violación o el abuso sexual contra menores de 14 años tiene una penalidad más alta, porque el bien jurídico protegido es distinto, porque nunca hay una voluntad de un menor de 14 años para tener una relación sexual o para tener algún acto de significación sexual. Entonces, esos son como los conceptos a grandes rasgos que les estoy dando de los delitos sexuales. Podríamos hablar toda una tarde de esto, pero el código igual tiene varias falencias que se han ido mejorando con el tiempo, pero por ejemplo el tema del consentimiento creo que es una gran falencia que existe y que deberían poner un poquito de ojo ahí para modificar pronto ese artículo y dar igualdad. O la subimos a los 18 o la bajamos o no sé, pero ahí no me explico mucho el por qué. Muchas gracias, María Loreto, pero ahora podemos bajar esto al deporte por los mismos ejemplos, porque
creo personalmente que los ejemplos que diste dejaban muy en claro a qué te referías. No Ujú. sé si puedes como ejemplificarnos cómo podemos ver estas situaciones en el deporte. Claro, claro. Por ejemplo, un acoso sexual podría ser, voy a dar un ejemplo. Yo, entrenadora de la selección de judo, pero no quiero nombrar a nadie más para que no sientan que lo estoy acusando de algo. Yo, entrenadora de la selección de judo, le mando mensajes de texto a algún alumno mío y le digo, oye, que te veías bonito hoy día con el traje entrenando, oye, ¿por qué no vienes y entrenamos juntos? Incluso si yo le digo, ¿por qué si tú vienes y entrenamos juntos, yo te pongo en la selección que va a ir a competir al universitario? Te estoy dando un ejemplo. Eso se puede entender como un acoso sexual propiamente tal. Ahora, respecto al abuso sexual y a la violación, yo creo que es súper claro. De hecho, hay un ejemplo latente, hay un documental hoy en Netflix de Atleta A, que es un documental respecto a las gimnastas estadounidenses que fueron abusadas sexualmente y algunas violadas por el médico Larry Nassar, y que es básicamente romper y transgredir los límites que significa la práctica deportiva. Por ejemplo, si un médico, un kinesiólogo me tiene que hacer un tratamiento por una lesión, no sé, en el brazo, nada justifica que, por ejemplo, me masajeen el glúteo. O sea, son cosas que yo digo, es casi evidente, pero créanme que pasa. Pasa mucho por la inexperiencia también de la gente que está en el deporte y porque muchas veces lo que está en juego es tan grande que en definitiva estas prácticas se vuelven habituales y lo que ocurre es que se silencian y se cronifican en el tiempo. Cuando un entrenador, ya, bueno, fue conocido el caso del fútbol, también de un kinesiólogo que fue notado, cuando un médico, un entrenador, un deportista, también esto ocurre entre deportistas y es súper importante que lo tengan claro. Acá en la universidad, por suerte, claro, todos somos mayores de edad, pero en grupos de deportistas donde se mezclan los juveniles con los adultos, también se producen estas problemáticas porque el joven de 22 se enamora de la niña de 16 y después la mamá se entera que el de 22 anda con la niña de 16 o el papá y lo denuncian. Y en definitiva el deportista se mete en un problemón porque está cometiendo eventualmente el delito de estupro. Entonces, creo que ahí ejemplifico un poco mejor y los invito, de verdad, si no han visto el documental Atleta A, véanlo, porque eso demuestra cómo el sistema falló en el caso de esas deportistas y cómo también como deportistas estaban tan expuestas a cualquier cosa, no solo a un abuso sexual o a una violación, estaban expuestas a sufrir eh, vulneraciones varias y precisamente por entender que la medalla era la justificación para cualquier tipo de actuación. Muchas gracias, María Loreto. Javiera, si nos puedes complementar también lo que nos acaba de decir María Loreto, pero desde la perspectiva de la psicología, ¿qué efectos podría generar este tipo de violencia en las y los deportistas? No solamente la violencia física o verbal, sino también la violencia sexual que comentaba María Loreto. Sí, yo me quiero tomar un poco de sus palabras, que es un poco poner en contexto lo que los deportistas sufren. En ese sentido, cuando estamos en un contexto deportivo que obviamente queremos, anhelamos demasiado la competencia o nos gusta mucho el ambiente, por supuesto que vamos a soportar, o sea, no por supuesto, pero claramente toleramos ciertas cosas, las normalizamos por el hecho de querer enfrentar esa, porque nos gusta mucho la disciplina, porque es parte de nuestra vida, compone nuestra identidad. Entonces, al ser algo tan importante para nosotros, eh, claramente a veces y también por toda la cultura, muchas veces uno no, o no tiene clara cuáles son las conductas que uno debe tolerar o no, y en ese sentido se normalizan y no se visualizan bien en el tema de poder delimitarlas. También mencionó María Loreto que eso puede provocar también la deserción. Eso quiere decir, obviamente, o sea, salir de la disciplina, generar rechazo, muchas veces como en este mismo proceso de que uno aguanta, también se va revictimizando y eso puede cronificar también ciertas conductas en uno o ciertas patologías que después nos van a afectar en nuestro desarrollo integral como deportistas.
para irnos un poco a lo que puede suceder en el aspecto más deportivo, desde la psicología del deporte. Obviamente una situación con esa categoría va a aumentar mucho nuestros niveles de estrés frente a una competencia, puede afectar nuestra propia autoconfianza, y en eso mucho el rendimiento deportivo, pero no nos quedemos solamente en eso, sino que el deporte siempre está en un marco de un desarrollo integral, donde siempre están en juego los valores, el respeto. Entonces, este tipo de conducta obviamente afecta eso, y como te mencionaba, cronifica ciertas cosas y pone en evidencia conductas que no deberíamos tener que aguantarlas. El proceso de la revictimización es uno de ellos. Cómo estamos y seguimos expuestos a una situación solamente soportándola porque es algo que nos gusta. Entonces, yo igual quiero como hacer ese remesón, ese llamado, porque parte de también prevenir y parte de también posicionar estos temas es un poco salirnos de esa lógica. El deporte es algo que nos gusta, pero no significa que tengamos que estar soportando conductas que no corresponden, en verdad, y por eso también es tan importante los protocolos y poder tipificar esas conductas. Javiera, y en ese sentido, ¿cuál o cómo debería ser el acompañamiento, el proceso de acompañamiento hacia las víctimas? Depende muchísimo también, depende de la víctima. Yo te puedo hablar un poco de lo que hemos hecho, pero creo que el acompañamiento en ese sentido psicológico depende también de si es a una persona o es en verdad a toda la categoría. Muchas veces pasa que en los equipos solamente es a una persona, pero también puede suceder que es a varias. En ese sentido, cuando se visibiliza eso, puede ser necesario que haya un acompañamiento individual, o muchas veces también es muy necesario y es muy importante ese espacio de alianza y eso que se puede generar, ese acompañamiento entre el grupo, generar ese vínculo también para poder sostener el proceso que se viene. Yo creo que ahí María Loreto nos puede comentar más allá, pero muchas veces cuando uno procede en las denuncias es un proceso enormemente difícil. Entonces, el poder generar en ese acompañamiento ese vínculo entre las víctimas y también ir procesando lo que uno va viviendo y también, como también comentaba, ese tipo de falencias, muchas veces las denuncias no proceden a algo ya más formalizado. Entonces muchas veces es más importante el proceso que se puede hacer para poder interiorizar, poder superar ese proceso, poder entender cuál es la lógica, entender que no es culpa tuya, poder afirmar ese proceso y acompañar también como lo legal, o sea, puede que proceda, pero muchas veces pasa que no, porque no hay tantas pruebas. Entonces, es muy importante eso porque al existir tantas falencias, va a suceder que los casos legales no van a necesariamente decretarse en una condena. Entonces, más allá de poder enfocarnos en el resultado, insisto que tiene que ver mucho con el proceso y el acompañamiento que puede hacerse en una intervención individual o en un acompañamiento ya más grupal, pero generar ese vínculo creo que es muy importante para las víctimas, y se ha comprobado igual un poco que eso también las ayuda mucho también en cómo se puede procesar, principalmente. Muchas gracias, Javiera. María Loreto, ¿quería agregar algo? O creo que todavía estoy levantando la mano. No, estoy muy de acuerdo con Javier, solo movía las cabezas. Perfecto. María Loreto, bueno, en relación a lo que mencionó Javiera recién, a estos casos que son cuando la víctima es una persona o incluso cuando a veces son un grupo de personas, una selección, por ejemplo, ¿existe alguna estadísticas de la ocurrencia de este tipo de situaciones? A ver, en Chile, quiero señalar primero que en el Comité Olímpico de Chile tenemos una oficina que se llama Oficina por el Respeto en el Deporte, que es una oficina pionera en Panamérica en estas materias. Y lamentablemente en Chile no tenemos muchas estadísticas de la ocurrencia de ya sea delitos sexuales, actos discriminatorios o de maltrato en el deporte en general, no, porque no había una oficina que pudiese canalizar toda la información o una unidad que estuviese dedicada a ver estas temáticas en el deporte. Sí existen estadísticas mundiales o sea, solo en términos generales te voy a decir que en todo el mundo, a lo menos 15 millones de personas
han señalado que siendo adolescentes, entre hasta los 19 años, han tenido relaciones sexuales ya sea obligadas o bien han sufrido algún tipo de abuso sexual. O sea, si ustedes ven, el nivel de prevalencia es altísimo. De hecho, hay estudios que hablan de que 1 de cada 10 personas ha sufrido violencia en algún minuto de su vida. Y es lo que he dicho en otras charlas. O sea, de todos los que probablemente estamos conectados hoy día, más de alguno hemos sufrido algún tipo de violencia, ya sea sexual, ya sea física, ya sea psicológica, en el transcurso de nuestras vidas. Se dice que 9 de cada 10 adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales no piden ayuda. Entonces, si tú ves las estadísticas, en realidad es muy alto el porcentaje de personas que sufren esto en silencio y que en definitiva cronifican estas prácticas o dinámicas abusivas precisamente por el temor a lo que vaya a ocurrir cuando yo devele esta situación. Y ahí es cuando nosotros siempre hablamos del tema de las revictimizaciones, que Javiera podría hablar mucho mejor de eso, pero en definitiva es porque entendemos que la práctica deportiva es así, asumimos y queremos seguir adelante con esto y entendemos que es parte del fortalecimiento de nuestro deporte casi, tener que enfrentarlo. Y aquí eso hay que desmitificarlo y señalar que realizar deporte de alto rendimiento, realizar deporte universitario o realizar deporte a nivel escolar o regional, no puede ser sinónimo de tolerar la violencia. Porque si los niveles mundiales son tan altos de la prevalencia de estos delitos o estas prácticas, malas prácticas, ¿por qué no debiese ser alta en el ámbito deportivo? La pregunta es, ¿por qué no nos debiese pasar si la prevalencia es tan alta? ¿Por qué entendemos que esto no ocurre en el deporte si la prevalencia es tan alta? Hoy día tenemos casos de connotación pública, donde hemos visto el caso de Ámbar, el caso de Antonia Barra, hemos visto varios casos, pero esos son la punta de un iceberg. Eso no es la realidad chilena. La realidad chilena es que existen muchos casos de estos. Solamente un 10% de los casos que se denuncian ante el Ministerio Público llegan a una sentencia condenatoria, porque hay muchas salidas alternativas previo a un juicio oral. Por lo tanto, la verdad jurídica muchas veces no se condice con la realidad que se vive en el día a día por cada una de las personas que denuncia un hecho. Y la cifra negra tras una denuncia es que probablemente por una denuncia hayan entre 5 a 10 casos que no se están denunciando. Entonces, si bien no hay estadísticas del deporte, hay muchas estadísticas que hablan de estos fenómenos y la idea es que también los visibilicemos y entendamos que esto ocurre y ocurre más de lo que nosotros pensamos. Muchísimas gracias, María Loreto. Vamos a recordar para quienes se están uniendo a esta transmisión que estamos conversando con María Loreto. Ella es abogada, encargada de la Oficina por el Respeto del Comité Olímpico de Chile. También con Javiera Moreno, ella es directora de la Asociación Nacional de Fútbol, de Jugadoras de Fútbol Femenino. Es también parte del área de psicología de la Dirección de Deporte, Actividad Física, seleccionada de fútbol de la Universidad de Chile y también seleccionada y capitana del Club de Universidad Católica. Estamos conversando con ella sobre el acoso y el abuso sexual y la violencia en general en el deporte. Y complementando lo que decía María Loreto, Javiera, quisiera preguntarte desde la perspectiva de género, ¿cuáles son los grupos que presentan mayor riesgo a vivir este tipo de violencia de la cual estamos conversando? Sí, o sea, yo creo que también yo me posiciono de esta perspectiva también por el lugar en el que estoy, o sea, me refiero principalmente, 1, soy mujer, 2, estoy dentro del directorio de la Asociación de Jugadoras que también velamos por eso, porque es un espacio súper precarizado en comparación a lo que es el contexto del fútbol masculino profesional, principalmente el fútbol, que es un deporte muy masculinizado. Entonces nos vemos enfrentadas a ese tipo de violencia, y yo creo que si bien nosotras empujamos muchísimo, que ojalá, más allá de que los protocolos tengan perspectivas de género, que las prevenciones sean con esa orientación. Entonces,
es importante posicionarlo porque también se entiende y entendemos que la violencia, el acoso, el abuso sexual, las discriminaciones y los maltratos no solo se dan a las mujeres, y eso es una realidad. O sea, se dan a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a cualquier adulto. Pero es innegable la violencia estructural sistemática a la que se ven sometidas las mujeres, y en ese sentido, por eso es tan importante, como también decía María Loreto, o sea, el deporte no es la excepción, es un escenario más en donde se ven reproducía este tipo de violencia. Si tú me preguntas eh, cuál cómo se manifiesta esta violencia de género y el acoso en verdad, eh, pucha, muchísimo. O sea, por ejemplo, ya hay estereotipos, estigmatizaciones que por ser mujer nos tenemos que dedicar solamente a cierto deporte, el hecho también de jugar fútbol es como, no, pero hoy eso es muy, vaya a ser como amachada. Entonces, se van dando esa violencia, esos micromachismos en el fondo durante todo tu desarrollo. Y eso también es lo importante de visualizar. Muchas veces hay comentarios como sexistas respecto también a tu rol o a tu feminidad o no. Entonces, eso es muy importante a la hora de poder capacitar en esta temática y al lugar de prevenir, la importancia también de poder recalcar este tema, porque no solamente se va a desarrollar en lo que va a ser el acoso, o sea, el abuso sexual y lo que puede ser también una violación, sino que el daño que se puede generar o la deserción o la revictimización o todo lo que puede desencadenar en una deportista, el hecho de que haya una actitud machista y patriarcal es enorme. Y eso también va a dar espacio también a escenarios a los que no tenemos por qué vernos enfrentadas. Entonces, es muy importante que exista esta temática más allá de poder diferenciarlo en cuando haya que tipificar a nivel de protocolo la prevención con esta temática, con esta información, de que también hay diversidades, de que no solamente son mujeres, de que puede ser las personas trans o homosexuales, que también se dan muchísimo en el deporte como en toda la sociedad. Eso es importante, el tema de posicionar la perspectiva de género, esa diversidad en el fondo, porque a la hora de desencadenar procesos o cuando ya el deportista se va desarrollando, claramente le va limitando su libertad en ese sentido, y obviamente eso lo perjudica no solamente en lo que pueda o no desarrollarse en el deporte, sino también en algo mucho más personal e integral. Entonces creo que es súper importante recalcarlo, no solamente en lo que pueden ser los protocolos, sino en el ámbito de la capacitación, que ese es el enfoque importante donde tenemos que atacar, que sí, es importante entender que el acoso, abuso, maltrato, discriminación se da en todos los niveles, pero a la hora de hablar de la violencia contra la mujer es sistemática, es patriarcal, lo vimos siempre, en todos los escenarios, y hay una interseccionalidad en ese sentido, o sea, no solamente por ser mujer, sino que si es que eres homosexual, y ahí suma y sigue. Entonces, es súper importante, creo, a la hora de, en la capacitación, poder esclarecer ese tema. Agradecemos también esa reflexión, Javiera, porque claro, como tú decías, es súper importante la prevención por sobreactuar después de que el hecho ya está cometido, porque al fin y al cabo se produce lo que tú decías, una revictimización de las víctimas en este caso, y lo principal dentro de esta conversación y de las reflexiones que estamos generando es actuar antes de que ocurra en el fondo esta situación de acoso o de abuso sexual, más que después que claro, que la situación ya ocurrió y como bien lo decía María Loreto, las condiciones que sean para las mujeres o para las diversidades son distintas a cómo se da, por ejemplo, para los hombres. No sé, María Loreto, si nos puedes complementar también Sí, esa reflexión que eh, acaba de hacer Javiera. sí, yo creo que Javiera da en el clavo en el sentido de que, a ver, cuando hablamos de violencia en general, no solo sexual, sino que violencia, así como se rompe el círculo de la pobreza con estudio, por ejemplo, el círculo de la violencia también se rompe con educación.
porque es la única manera de que el victimario sepa que está siendo victimario, porque muchas veces tenemos victimarios que en definitiva es la manera de comunicarse que aprendieron en su vida, porque venían de ámbitos violentos, porque fueron criados de manera violenta, porque para ellos normalizan la violencia. Entonces tenemos un grupo de personas victimarias que en definitiva no lo saben. Tenemos otro grupo de víctimas que tampoco saben que están siendo víctimas, porque también han estado inmersas en este mundo de violencia, ya sea psicológica, física, ya sea discriminación o lo que fuera. Entonces, la clave de esto es la educación, porque la manera que tenemos de crear agentes de cambio es básicamente educando a las personas y que entiendan que en definitiva este tipo de prácticas tienen que estar alejadas de todo lo que nos convoque y en este caso que es el deporte. O sea, acá el llamado tiene que ser también, tal como dice Javiera, hacia el victimario, hacia la persona que no logra entender que hay diversidad, a la persona que no logra entender que el espacio deportivo es un espacio que tiene que estar alejado de la violencia, a esa persona es el mensaje, no hacia la víctima, porque la víctima en definitiva está practicando su deporte, la víctima quiere ir a competir, la víctima quiere ir a entrenar, y el victimario es el que le impide que él haga eso, o le impide que lo pueda desarrollar de una manera que le genere el placer o que le genere el recuerdo bueno de lo que significó esta práctica. ¿Me entiendes? Porque la deserción es muy alta. Muchas de las denuncias, y yo diría que la mayoría de las denuncias se producen post-deserción del deporte, no se producen mientras estás practicando el deporte. Y eso es lamentable, porque en definitiva se cronifican este tipo de prácticas y se mantienen vigentes y sienten que están en la impunidad, porque la asimetría de poder que se genera en una persona que tiene en sus manos tu futuro, porque en definitiva muchas veces de eso dependen becas, de eso depende la carrera que tú has entrenado toda tu vida, que tu familia ha puesto su energía contigo, sus fondos contigo, porque practicar deporte en Chile es complejo. Entonces, cuando esa asimetría de poder o ese poder está mal entendido y las relaciones son asimétricas, es súper peligroso. Y por eso es importante educar, porque la asimetría no puede existir de una manera mal entendida. Siempre va a existir alguien que mande, siempre va a existir un director técnico que te diga, oye, haz esto otro, entrena así, haz esto acá, pero eso no significa que esa persona tenga la facultad de violentarte por ser quien es. Y eso es lo importante. Entonces, desde ahí yo creo que la reflexión es clave. Prevenir y ser preventivos y no reactivos, porque es súper fácil crear sistemas reactivos. En Chile estamos acostumbrados a ser reactivos. O sea, tenemos una crisis, ya, hacemos una ley, ahora mismo en Chile. Tenemos una pandemia, hacemos una ley, sacamos el 10%. Pasó el caso de Ámbar, bueno, entonces vamos a hacer una ley para modificar porque nos dimos cuenta que esto está mal. Y no es así, debemos prevenir antes que ser reactivos. Esa es la clave del éxito en cualquier campaña que diga relación con estas temáticas, porque un protocolo per se no sirve si no educamos. Un protocolo es un papel que finalmente va a terminar guardado en un cajón si nosotros no hacemos lo que estamos haciendo hoy día acá con la Universidad de Chile, hablar de esto, generar realidades y construir realidades que nos generen espacios seguros. Eso es lo importante. Y me extendí con la respuesta, perdón. Tenís silenciado, Carolina, tu micrófono. Tienes razón. No, te decía que no hay problema con la extensión, porque al fin y al cabo lo importante acá es que podamos conversar y que podamos decir todo lo que pensamos. Y por eso también le doy el espacio de que si alguna quiere complementar la respuesta, en este caso, o el comentario de la otra, están en total libertad de hacerlo, porque es la idea también de este conversatorio. Y también la idea es que la gente que está viendo esta transmisión pueda enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus consultas. Pueden hacerlo a través de los comentarios y también pueden hacerlo de forma interna si es que no quieren, en el fondo, como revelar su identidad. Nosotros tampoco vamos a dar a conocer los nombres de quienes envían las consultas. María Loreto, me gustaría preguntarte y que nos cuentes cómo podemos ver esto en la práctica deportiva. Sé que ya lo mencionamos, pero tengo entendido que también tienes un video que ejemplifica este tipo de situaciones. Sí, a ver, en Chile vamos a lanzar dentro de un par de semanas nuestra campaña de difusión ya con videos.
La pandemia ha retrasado un poco todo porque no se puede grabar, entonces generó todo un revuelo, pero apenas tengamos los videos de nuestra campaña, obviamente se los voy a hacer llegar a la universidad. Pero hay un video que a mí me gusta mucho siempre mostrarlo, que es un video de una campaña que se llama Start to Talk. Esta campaña es europea y habla respecto al abuso sexual en el deporte. Entonces, quiero que lo vean para que después compartamos como una pequeñita reflexión. Al principio no había casi niñas en el equipo. Entonces empezaron a reírse de mi cuerpo, porque es difícil esconderlo con el bañador. Luego empezaron los empujones amistosos y las manos por todos lados. Pero no sirve de nada quejarse. Van a decir que solo están bromeando. Siento algo extraño por ella. Yo creo que me trata diferente a los demás. Es un sentimiento raro que no sé cómo describir. Una sensación en el estómago. Quiero que me deje, que pare de hacerlo. Pero un niño no debe llevar la contraria a un adulto. Tengo un entrenador al que realmente admiro. Ha ganado un montón de medallas y con él podría llegar muy lejos en mi carrera. Pero no sé. A veces me toca. Me fuerza a hacer cosas que me hacen sentir incómoda. No puedo hablar de esto. No puedo. Tengo miedo. Me asusta lo que podrían pensar. Este video es un video que es muy cortito, no es un video tan largo como ustedes pueden ver, pero habla de una campaña que se está haciendo en Europa, que habla respecto a que en el deporte también existe el abuso sexual. Y es para visibilizar que en espacios deportivos esto también ocurre y que muchas veces las víctimas son menores de edad, porque la prevalencia es que las víctimas sean mayoritariamente menores de edad, básicamente porque son las personas que tienen menos capacidad para poder contar o entender que lo que les está pasando no es algo correcto. Y por otra parte, el mensaje que envía este video es: los padres debemos visibilizarlo. Y el llamado que yo les hago también con este video es a que ustedes visibilicen que los espacios deportivos no están ajenos a las realidades mundiales. Los espacios deportivos son espacios, sí, que generan y construyen valores que tienen relación con el deporte, con valores del olimpismo, con el respeto, con la amistad, etc. Pero también no es un espacio ajeno a la realidad que ocurre en el mundo. Entonces yo siempre le hago el llamado, en este caso somos la comunidad universitaria, pero desde la comunidad universitaria nosotros también debemos preocuparnos que quienes generen estos espacios deportivos, quienes estén a cargo de estos espacios deportivos sean personas idóneas, sean personas que tengan la capacidad de empatía también con el prójimo. Yo de hecho me reconozco como una técnico de la universidad bastante ruda de repente cuando me enojo y me molesto, y yo lo asumo, pero siempre mantengo el respeto hacia mis alumnos, porque entiendo que son seres humanos que merecen dignidad en cuanto al trato y en cuanto a la manera que uno tiene al referirse de ellos. Y por eso es un poquito este video, para que ustedes logren entender que esto no es una cacería de brujas, no es que nosotros digamos que el mundo es malo y que todo el mundo ande buscando la maldad, sino que más bien existen personas que cometen estos actos y estas personas tratan de pasar desapercibidas siempre. No hay una prueba psicológica que nos diga este personaje es un abusador, este es un maltratador. Tenemos señales, podemos saber perfiles, pero no existe una prueba única que nos diga ya, este no puede trabajar acá porque
este va a ser un abusador o este va a ser un maltratador, no existe. Entonces el llamado es a educarse al autocuidado y a cuidar del resto. Si nosotros vemos que algo no está bien, hablémoslo, digámoslo, conversémoslo. Esa es la única manera que tenemos de frenar este círculo de violencia. Muchas gracias, María Loreto. Javiera, bueno, frente a lo que hemos conversado durante esta transmisión de casi ya una hora, tú nos puedes comentar cuáles son los protocolos que existen, si nos puedes comentar también algunas conductas ejemplificativas en este sentido. Sí, ahora sí. Creo que es importante, como mencionaba María Loreto, hablarlo, y creo que estas conductas claramente, como deportistas, como personas que viven en el deporte, es importante poder decir un alto, pero creo que lo que estábamos fallando, y justamente es por lo que venimos también a conversar acá, era a nivel de protocolos, que era algo que no estaba normado. Entonces, al no tener esto normado, muchas veces los deportistas claramente no sabemos a dónde hay que acudir, dónde hay que hablar, a dónde tengo que ir a depositar mi denuncia si es que algo así me pasa. Se lo digo a quién, porque normalmente nosotros, por ejemplo, en la comunidad universitaria, nuestro entrenador es el contacto más directo que tenemos con la rama. Entonces, al no existir estos protocolos, ni estos canales de denuncia, ni estos conductos, se generaba ese vacío, y muchas veces eso también permitía que se siguiese este círculo de violencia, y en el fondo el camino más fácil es la deserción, o en el sentido ya, no quiero más esto. Claramente eso no es el camino fácil, pero claramente eso es como, es lo que te genera el tiro, como lo que tú inherentemente vas a hacer o sea, de manera más rápida. Entonces, Una suerte de alivio. ¿Ah? Una suerte de alivio en el fondo, Por supuesto, o sea, retirarte. justamente como tú mencionas. Entonces, para responder ya a tu pregunta, los protocolos llegan en ese sentido a poder normar esto y a poder, en el fondo, salvar esta situación. O sea, el coach ya está, como María Loreto, a cargo de eso, en funcionamiento para poder eso distribuirlo a las distintas federaciones deportivas, pero en el fondo apelaba mucho a las voluntades, y eso también era algo que dentro de la federación, por ejemplo, de fútbol en la que yo me manejo, es algo que uno tiene que, en el fondo, esperar que los clubes quieran sumarse a esta iniciativa. Y cuando uno muchas veces espera, entonces esto nunca se cumple. Ahora ya llega la ley del deporte, a modificar esta ley del deporte. El ministerio ya muy prontamente va a ser oficial que va a contar con un protocolo contra acoso, abuso sexual, maltrato y otras discriminaciones. Entonces eso ya va a poder generar, va a poder ser ley. Las federaciones no van a poder desentenderse de la obligación, no solamente de poder contar con un protocolo más específico, sino que de la prevención. Y en ese sentido también el rol, ahí María Loreto sabe muy bien y nos va a poder comentar, pero el rol también preventivo, de informar cuáles son los casos, también eso va a ser sumamente importante. Entonces, creo que este paso que se va a estar dando es vital, pero también no nos podemos quedar en eso, porque este protocolo también viene a responder de manera muy general a los deportes, muy transversal, pero no hay que olvidar que cada deporte tiene una realidad muy distinta. Sin ir más lejos, el fútbol tiene una realidad muy dispar de lo que es el fútbol masculino y el fútbol femenino. La precarización que puede existir en uno y en otro va a propiciar que estos protocolos no tengan la misma validez, que no se tomen con la misma seriedad que corresponde, que los escenarios van a ser distintos, que la infraestructura es distinta, que los códigos culturales son distintos. Lo que puede suceder en tenis, en hockey, en rugby, en judo y en fútbol son situaciones distintas, las situaciones de vínculo, de respeto son distintas. Entonces, por eso el llamado también, yo creo que a las federaciones y a los escenarios distintos, por ejemplo, las mismas universidades, es que tienen que especificar sus protocolos, y en ese sentido, las capacitaciones que se hagan también a los deportes son distintas. Y por eso también el rol de los distintos estamentos también va a ser muy importante. Respecto a quizá lo que mencionabas tú de poder quizá ejemplificar con algunos tipos de conducta, creo que es importante también, ya mencionó un poco María Loreto antes, pero a mí me gusta comentarlo porque encuentro que cuando lo comentamos, como que más allá de hablar de cosas generales y comentamos cosas más específicas, uno va entendiendo como, oye, ¿sabes qué? Esto a mí también me pasó.
específicamente, solo por comentar algunos, como cuando de repente cosas que no son tan graves como un abuso sexual, por ejemplo, pero un comentario sexista. Imagínate tener comentarios sexistas todo el tiempo, o comentarios respecto de tu físico, de tu composición corporal, o de cómo te estás vistiendo. Eh, Claramente eso se puede reproducir muchas veces, o sea, o también un acoso más sexista, más, o sea, acoso sexista ambiental, que en el fondo tú generas como entrenador, como líder, puedes generar ese ambiente. Entonces, son cosas que sin ir más lejos no catalogan tampoco como o sea, como un abuso sexual en sí mismo, pero sí como un acoso, como un hostigamiento constante que nos, en el fondo, perjudican el desarrollo deportivo, perjudican el que yo quiera ir a desarrollarme en ese espacio, perjudican cómo yo me voy a componer como persona, y cuál va a ser mis vínculos con esas personas, cómo lo que yo voy a estar reproduciendo, aprendiendo, cómo me estoy sintiendo conmigo, cómo eso me puede hacer sentir a mí. Entonces creo que es importante también ir comentando cuando se capacite como tipificaciones específicas, conductas ya más específicas, porque en ir conversando en eso, uno va en el fondo traduciendo, uno va interiorizando cuáles son las conductas que yo en el fondo pude haber vivido y cuáles son las cosas que ya no tengo que seguir aguantando. Entonces, me parece que es importante también mencionar ese tipo de cosas de poder ir especificando, no solamente también en lo que se plantean en los protocolos, sino también en lo que es más específico de las conductas. Pero sin ir más lejos, yo creo que no todo es tan malo y es súper positivo lo que está haciendo en este momento el Ministerio, que es una iniciativa que se estaba esperando hace mucho tiempo, por suerte se aprobó el año pasado, entonces la pega ahora la estamos haciendo en verdad todos los actores, de posicionar el tema, así que contento también por ese lado de que hay un paso adelante en eso y ahora la pega sigue existiendo, o sea, los desafíos siguen existiendo de las federaciones, de las unidades deportivas de las universidades también, de los estudiantes, de todo. Así que queda tarea, pero los protocolos ya están y en ese sentido la pega que viene ya está un poquito más armada. Sí, sí. Muchísimas gracias, Javiera. María Loreto, justamente para complementar lo que nos decía Javiera, ¿cuál es a tu juicio la responsabilidad social de los actores deportivos para hacer un cambio en el fondo en esta materia? Sí, bueno, yo siempre digo esto, yo soy abogada, pero en realidad de repente parezco como peregrina por ahí porque ando con mi bandera de lucha en todos lados, hablando como de los agentes de cambio, porque yo entiendo que todas las personas que pertenecemos a la comunidad deportiva, y me incluyo, no siendo tan deportista como muchos que están acá, somos agentes sociales de cambio. Muchas veces, y de hecho yo creo que varios de los deportistas que puede tener tanto la universidad o que pueden tener las selecciones de las distintas federaciones, son personas admiradas en sus barrios, son personas referentes para otros niños, son referentes para sus comunidades, referentes para sus familias, en general son personas dignas de imitar. Y desde ahí el llamado es a que la comunidad deportiva se dé cuenta y entienda que ese rol es un rol fundamental dentro del deporte y de la sociedad en general, porque el deporte tiene esta transversalidad que no distingue ni color político, no distingue clase social, no distingue universidad, es deporte. El deporte en sí es lo que es y da lo mismo si yo soy de un lado, del otro, si vivo acá o vivo allá. Entonces, con esa particularidad que tiene el deporte, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos, y es que nosotros somos capaces de modificar una realidad a punta de actos, a punta de palabras. El lenguaje construye realidades, entonces es importante hablar bien, es importante, por ejemplo, decirle a las partes del cuerpo cómo se llaman. O sea, en Chile tú dices, cuando yo defino la violación y digo la penetración del pene, y yo creo que el 50% de las personas que están mirando abren un ojo gigante porque dije pene en un live. Entonces, desde ahí parte el problema. El problema parte desde que nosotros como agentes sociales de cambio tenemos el poder de generar cambios importantes en nuestra sociedad. Y el llamado a la comunidad es a ese, es a que entiendan que son referentes, a que entiendan que en definitiva ustedes están generando el cambio que necesitamos, porque no sirve que haya una Javiera Moreno, una María Loreto González que hayan dando charlas por todo Chile.
no sirve si las personas no son agentes multiplicativos de información. Como dice la abuelita de una amiga mía, y se ríe porque siempre lo ocupo en las charlas, el conocimiento no ocupa espacio. Y yo agregué que tampoco engorda en pandemia. Entonces, no se preocupen, tomen todo el conocimiento que puedan de estas materias y ocúpenlo, externalícenlo, infórmenlo, comuníquenlo, porque es importante que todos nos hagamos parte de esta cruzada. No sacamos algo con ver en las noticias que hay personas con un cartel pidiendo justicia para Ámbar, por ejemplo, pero si nosotros no hablamos de esto, no vamos a generar cambio alguno. Entonces, ese es el llamado. Y voy a usar una frase de mi papá, y los alumnos de mi papá se van a reír, pero mi papá siempre decía, la base de una montaña son piedras pequeñas. Y nosotros somos esas pequeñas piedras que necesita esta montaña para estar firme y que no sufra ningún derrumbe. Entonces, así como piedritas pequeñas que somos, el llamado es a que generemos conciencia y a que seamos agentes multiplicativos de información. Rompamos el círculo de la violencia y en nuestras manos está el poder de generar ese cambio. Muchas gracias, María Loreto. Javiera, te quiero hacer la misma pregunta, pero más relacionada también con el deporte y también con la Universidad de Chile. ¿Cuál es el rol en este caso de deportistas, de estudiantes, de académicos, académicas, de funcionarios, funcionarias, de todos los miembros, por ejemplo, de la Dirección de Deportes, sin ir más lejos? ¿Cuál es el rol que podrían tener estas personas o que tienen estas personas en esta materia? Sí, me parece que a nivel institucional, o sea, primero quiero hablarlo como un poquito más general antes de irme como de lleno al rol de los deportistas, pero creo que, por ejemplo, si lo abocamos a nuestra universidad, si es que a nivel institucional no creemos firmemente y no queremos condenar en el fondo el acoso y el abuso, la discriminación y el maltrato en el deporte, si es que no tenemos esa convicción, bueno, no solo en el deporte, pero si esa convicción no está desde lo institucional, desde lo directivo, es muy difícil que eso se reproduzca hacia abajo, hacia los distintos estamentos. Y eso no solamente en el deporte, en las empresas, en muchos lados donde se está capacitando en estos temas. Entre eso, no se, decrete con fuerza, eso no va a suceder hacia abajo, no vamos a poder eliminar la violencia y este círculo. Entonces, creo que principalmente es ahí donde tiene que ocurrir en primera instancia. Pero sin ir más lejos también, creo que el rol de los deportistas y de los estudiantes, sobre todo en una universidad como la nuestra, es vital, y creo que se ha demostrado lo importante de los movimientos sociales, lo que fue el movimiento feminista también para poder posicionar este tema, el rol que tienen las oficinas de género es vital. Es la lucha y la disputa de los espacios, la dignificación de los espacios. Entonces, muchas veces también somos los mismos deportistas los que tenemos que estar levantando estas señales de alerta, porque muchas veces desde la teoría a la práctica, en el fondo, desde la oficina a la cancha, a los espacios deportivos, hay demasiada distancia. Y por eso el llamado también, y obviamente desde la institucionalidad hay que capacitar, y no solamente capacitar a los funcionarios, a los entrenadores, es a los deportistas también. Muchas veces no conocemos ese tipo de cosas, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo acompañar, no sabemos a quién denunciar. Entonces ese rol de poder también empujar, no solamente recibiendo, sino que proponiendo, es vital más allá, más encima como en la Universidad de Chile. Yo quería también, y lo mencionaba, felicitando principalmente la iniciativa que tuvo el Centro Deportivo Estudiantes recién electo, que yo supe también que está dentro de sus planes de campaña una creación de un área de género. Entonces eso también va a fortalecer mucho esas temáticas, más allá de que se puedan crear cosas. Creo que lo que va a poder promover, poder tener personas encargadas en específico, pensando en específico en este tema, es sin duda aporte. Entonces, a eso me refiero, el rol de los deportistas estudiantes, porque en nuestra universidad ese es el rol, o sea, somos deportistas, pero también somos estudiantes, y en ese sentido la responsabilidad es doble, porque tenemos que estar más atentos, tenemos que estar siempre, como mencionaba la frase de ahí María Loreto, o sea, el conocimiento no se va a llenar nunca. Entonces, tenemos que seguir proponiendo y dignificando los espacios, porque somos nosotros los que los habitamos. Entonces, mientras más podamos ir aportando en eso, creo que va a ser vital. Muchas gracias, Javiera.
María Loreto, bueno, ustedes en el Comité Olímpico tienen una campaña de prevención de la violencia, ya nos comentabas precisamente que tú trabajabas en la Oficina para el Respeto. ¿Nos puedes contar un poco más qué es lo que están haciendo, en qué consiste la campaña, por ejemplo? Sí, bueno, tal como decía Javiera, hoy día tenemos la ley 21.197 que obliga a las federaciones a tener reglamento y protocolos respecto a las prácticas, ya sea tanto abuso, acoso sexual, maltrato, discriminación. Pero nosotros, previo a la existencia de esta ley, ya teníamos esta oficina. Esta oficina empezó a funcionar en marzo del 2019 y este proyecto comenzó antes, el año 2018. Y desde ahí hemos querido visibilizar un poco esta realidad deportiva y hemos creado en cierta medida una imagen o una imagen corporativa, diría yo, que habla como del respeto olímpico. De hecho, tenemos un sitio web que es respetoolímpico.cl, donde se puede descargar el protocolo que tenemos creado institucional y una serie de información respecto a esta campaña, y donde quisimos crear un eslogan que hablara un poco de lo que queremos que sea la imagen. Y desde ahí dijimos que lo difícil del deporte sea el deporte. Esa es nuestra gran frase, nuestro gran equipo creativo de una agencia, Houston, se llama la agencia de publicidad que nos ayudó, crearon este eslogan que a mí me pareció fantástico, porque en definitiva es que lo difícil del fútbol sea el fútbol, que lo difícil del judo sea el judo, y no tener que soportar el bullying, el acoso, el maltrato, etc. Y desde ahí creamos unos afiches, que de hecho los hice llegar para que los pudiesen mostrar, que hablan respecto a esta campaña y que lo que vamos generando es concientización de que en los distintos deportes esto sí puede ocurrir. Estos afiches que nosotros realizamos incluso los podemos hacer más personalizados hacia la federación, es decir, si la federación tiene ciertas figuras que a lo mejor llaman más la atención, la federación nos puede solicitar que esto salga, obviamente con la autorización de las personas que van a figurar en el afiche, lógico. Y los creamos, y lo importante es que estos van a estar en espacios públicos, donde la gente pueda verlos. La idea es que se visualice esta campaña, pero no solo en el mundo deportivo de alto rendimiento, sino que en el mundo deportivo en general, porque esto no solo pasa en el alto rendimiento, esto pasa en las bases, pasa al medio, pasa en los universitarios, pasa en el alto rendimiento, pasa en todas las áreas. Entonces, desde ahí es como yo te comentaba, o sea, la idea de esto es ser preventivo. Entendemos que a raíz de esto probablemente la prevalencia en las denuncias se va a elevar. Lo más probable, y bueno, así ha ocurrido, es que las denuncias aumenten exponencialmente mes a mes. Mientras más conocido se haga esto, más denuncias van a haber, y eso es algo que es lógico. Pero lo importante es que estas denuncias están saliendo a raíz de esta campaña y de esta concientización de que existen espacios seguros para las personas. Tal como decía Javiera, cuando tú no sabes a dónde acudir, muchas veces te pierdes en el camino porque es como un laberinto. No sabéis si ir para allá, si ir para acá, si decirle a esto, decirle al otro, porque a lo mejor este le va a contar al que yo, y se genera toda esta especulación. Hoy día contamos con un espacio que es un espacio seguro, donde la gente puede hacer sus denuncias, guardamos la información, mantenemos la privacidad también de esta información, que es lo más importante, y con ello también podemos derivar a las personas, si lo requieren, hacia un acompañamiento ya sea psicológico, si se requiere otro tipo de ayuda, también nosotros los orientamos. Entonces, en el comité estamos felices porque en definitiva entendemos que esta es una iniciativa pionera que va de la mano con la ley y con el Ministerio del Deporte, pero que antes de que existiera esta ley nosotros ya estábamos a caballo con esto. Es más, yo participé sin querer, sin estar trabajando en el comité, en la Cámara de Diputados cuando se discutió esta ley. A mí me invitaron a hablar de esto porque yo trabajé muchos años en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y además era deportista, y fui a discutir de esta ley. Y estando en el comité, con el ministerio trabajamos en el reglamento de esta ley. Entonces, yo estoy feliz, para mí es como maravilloso. Esta es una cruzada personal
pero que la he hecho y la he llevado a lo que más me gusta en mi vida, que es el deporte. Así que el llamado a todos es que se metan a la página respetoolímpico.cl y puedan descargar los afiches, los pueden publicar, los pueden imprimir. La idea es que cuando se acabe la pandemia podamos imprimirlos, entregárselos a la gente y que estén en todos los espacios visibles que podamos. Muchísimas gracias, María Loreto, una excelente iniciativa, por supuesto que, como tú dices, visibiliza que lo importante del deporte no puede ser otra cosa que el deporte, precisamente. El micrófono, papá. Una frase muy sencilla, pero que dice muchas cosas, que a mí no se me hubiese ocurrido jamás, pero a los creativos sí. Es muy asertiva. Sí, sí. Sí. Bueno, María Loreto, Javiera, bueno, ustedes en la UNJUB también han trabajado en esta materia. Eh, me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son los enfoques? Si nos puedes comentar los enfoques en los que ustedes han trabajado para, ya sea la creación de protocolos o ya sea para visibilizar las situaciones. Sí, por supuesto. Oye, antes de eso, genial la frase, creo que espectacular. Sí, como mencionabas tú, hemos estado trabajando en eso. Era una de las temáticas que siempre, bueno, mi deporte es exclusivamente femenino, pero dentro del deporte obviamente siempre se sabe, entonces era algo que estaba pendiente de poder trabajarlo. Nosotros, más allá de nos enfocamos un poco más en la profesionalización, en poder otorgar las condiciones necesarias a las jugadoras y poder disputar esos espacios, pero siempre fue un tema importante. Cuando vimos que estaba como propuesta de ley, o sea, como proyecto de ley, nos llamó la atención y obviamente dijimos, acá tenemos que sumarnos porque creo que va a ser importante también la especificidad, como lo comenté antes, de la realidad específica, claro, del fútbol femenino, de las condiciones que son muy dispares de las que pueden ser de otros deportes, y más allá en el fútbol, que es más, o sea, masculinizadísimo y precarizado. Entonces, nuestra primera iniciativa fue poder investigar todos los protocolos de las federaciones deportivas de otros países, poder elaborar uno propio, específico, claramente tomando las mejores cosas de esos protocolos que pudimos investigar, pero especificándolo a nuestra realidad, a nuestras condiciones. Creíamos que era muy importante poder presentar y levantar este tema, porque dentro del panorama del fútbol eso nunca se había hablado, no se había hablado ni siquiera en menores de edad, en fútbol formativo. Entonces nuestro trabajo principalmente fue poder posicionarlo y presentarlo en la federación, que afortunadamente pudimos. Cuando vino el gerente de desarrollo de FIFA también se lo pudimos presentar a él, intentando plantear que acá los actores somos muchos, o sea, es la federación, son los jugadores, es el rol de la ANJUF, es el rol de los clubes. Entonces poder levantar ese tema, y principalmente tuvimos la oportunidad en una asamblea de jugadoras presentarlo a todas las capitanas, y en eso creemos que está nuestro fuerte, que es un poco levantar la temática, la concientización. Es vital poder reproducir el mensaje y poder que las capitanas y las compañeras en el fondo tengan claro cuáles son los acompañamientos que podemos hacer. Luego de eso, claramente con el estilo, o sea, con el modo pandemia, con el modo estallido social, obviamente se vio todo parado, pero la federación ya estaba trabajando también en poder promoverlo. Entonces creo que fue una espectacular iniciativa. Afortunadamente ha tenido buena llegada, y hemos estado trabajando también con las consultoras con las que la federación ha estado trabajando, porque si bien ellos tienen la realidad respecto de la institucionalidad, el fútbol femenino es otra cosa, insisto, hay que meterse en los contextos particulares. Entonces, eso también fue súper positivo. Y bueno, después estalló todo el tema de las funas, que ahí comentaron un poco, salió el tema de Palestino, que eso también fue algo que removió mucho nuestro escenario por lo mediático que fue, por la exposición a la que se habían sometido las jugadoras, y nosotros ya contábamos con un área de género y de desarrollo en la que o sea, es muy interdisciplinar, y pudimos elaborar planes, protocolos internos de cómo hacer ese acompañamiento. Principalmente podemos canalizar las ayudas que se les pueden proporcionar a las jugadoras. Estamos con asesorías legales dentro de nuestra asociación. En ese sentido, cuando ellas quieran proceder con denuncias, este acompañamiento está disponible, gratuito hacia ellas. También, como fue tan mediático, muchas personas se les acercaron, ya sea Ministerio de la Mujer,
Ministerio del Deporte, como ofreciendo ayuda. Entonces como fueron muchas jugadoras, eso en verdad a veces puede serles muy de mucha exposición. Muchas veces no sabes, no, en verdad no quieres, tú solamente quieres contar tu experiencia y que no a nadie más le vuelva a pasar. Entonces muchas veces no se sabe también cómo proceder, y en ese sentido el rol de la ANJUF igual fue canalizar esa ayuda desde Cernamed, desde poder acompañar ese proceso, porque en ese sentido hay un vínculo de confianza que para ellas también es súper importante, y por eso también es importante normar y regir los conductos y los canales de ayuda. Eso principalmente. Pero, insisto, lo principal, y creo que el trabajo de la ANJUF en cuanto a sus enfoques, es en prevención, en poder, en el fondo, proporcionar un espacio directo con la jugadora en esa capacitación, no solamente también con ella, sino con los clubes, que muchas veces también se ven, no se ven con conocimiento en el área. Entonces poder generar ese nexo, ese link, de poder plasmar y poder disputar esos espacios muchas veces en la federación, ha sido uno de los roles más importantes, yo creo, de la ANJUF. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, para complementar eso y aterrizarlo también a lo que está haciendo la Universidad de Chile en ese sentido, contarles que hoy la Universidad de Chile dio inicio a la campaña Chile se cansó del abuso, y la Chile, una pregunta en el fondo, que se trata de la segunda campaña contra la violencia de género y el acoso sexual que lanza la Universidad de Chile, y que está orientada a realizar transformaciones y trabajar para darle fin al abuso y al acoso sexual en la universidad, a la vez de informar y entregar contenido de valor, revelar la existencia de mecanismos institucionales para enfrentar el acoso sexual y visibilizar los avances que tiene la Universidad de Chile en esta materia. Se trata de una campaña totalmente virtual que se va a realizar a través de las redes sociales de la Dirección de Género de la Universidad de Chile, y pueden encontrar esta información a través de, por ejemplo, @digen.uchile en Instagram, digen.udchile en Facebook, y en la página web www.direcciondegénero.uchile.cl. En caso de que una persona necesite atención, orientación o necesite realizar alguna consulta, puede hacerlo también a la Oficina de Atención de Acoso Sexual, llamando al teléfono más 569-5620-3486, o enviar un correo electrónico a oficinacososexual@uchile, indicando un teléfono de contacto. Así que esos son los canales en caso de que alguna persona de la universidad, algún estudiante, necesite orientación o necesite algún tipo de ayuda en esta materia. Contarles también, Javiera y María Loreto, que hemos estado recibiendo algunas consultas. Hicimos la invitación durante esta transmisión también para que la gente nos enviara sus consultas, sus dudas, si es que tenían alguna situación en particular que quisieran esclarecer, como qué hacer, por ejemplo. Y ya recibimos algunas, no sé si les parece que las contestemos o quieren decir algo antes para cerrar algún tema que por ahí ustedes creen que haya quedado pendiente. No, yo creo que tenemos que hacer lo que el público nos pide, responder sus preguntas. Yo solo quería Perfecto. complementar un poco lo que decía la Javi de que había que bajar los protocolos a las realidades deportivas, y desde ahí es algo que también nosotros le hemos comentado a las federaciones, que esta creación de protocolos debe ser ajustada a la realidad deportiva de cada uno de sus afiliados. Es decir, por ejemplo, la realidad de la gimnasia no es la misma realidad que el judo. La iniciación es más temprana, por lo tanto hay grupos etarios que son grupos más complejos, donde hay que presentar mayor normativa respecto a ciertas cosas. Entonces, el llamado que nosotros le hemos hecho a las federaciones es a crear sus propios protocolos con sus propias necesidades, con sus propias realidades, y nosotros como oficina los ayudamos a la elaboración de ellos, no los dejamos solos, pero el llamado es a que ellos entiendan que cada deporte tiene su propia realidad y sus propias necesidades particulares, porque hay deportes que, no sé, mayoritariamente, como dice Javiera, claro, ella ve fútbol femenino, por lo tanto son mujeres, pero en definitiva las necesidades que a lo mejor ellos tengan como ANJUF son muy distintas a las necesidades que, por ejemplo, tenga el judo o tenga el atletismo. Entonces, desde ahí esa realidad ya se ha vislumbrado, y es necesario que cada uno de los deportes tenga protocolos creados a su medida. Esto es un traje a la medida, no es un traje que te prestaron. Muchas gracias, María Loreto. Bueno, vamos a revisar algunas de las consultas que llegaron.
Yo creo que esto va a ayudar mucho a poder ejemplificar o dejar más claro algunas situaciones que por ahí pudieron quedar, porque se nos presentaron a través de estas consultas algunas situaciones que son un poco más cotidianas y que nos podrían ayudar a entender cuándo se presentan o cuándo estamos frente a situaciones que representan violencia en el deporte. Voy a partir preguntando y ustedes me dicen quién quiere responder, o también se pueden complementar, aquí es un poquito más libre, ¿ya? Ok. Ahí nos tiramos la Perfecto, pelota. claro. Bueno, la primera pregunta que nos llegó es, ¿cuál es la línea que divide un reto de un entrenador o entrenadora o una clásica arenga que generalmente se realiza, por ejemplo, en un partido importante, en una definición? ¿Cómo diferenciar un reto, una arenga, de un maltrato verbal? Sí, al menos yo te lo voy a responder desde más lo jurídico y la Javi quizá más de lo psicológico, pero en realidad, y lo hemos conversado tantas veces antes, es súper complejo definir cuál es una conducta que es vulneratoria y cuál no desde la exigencia deportiva, porque todos sabemos que la exigencia deportiva conlleva por ejemplo, que me hablen fuerte de repente o que me digan, oye, corre más rápido, eso es algo que es propio de la exigencia. Pero cuando esa exigencia pasa el límite a ser vulneratorio, muchas veces es claro. Como por ejemplo, yo te exijo que corras más rápido y te digo, oye, corre más rápido, o yo te digo, oye, tal por cual, eres tonto, ¿cómo lo entiendes? Corre más rápido. Ahí es claro que hay una manera de transmitir el mensaje que no es la correcta. Pero yo te diría que es muy caso a caso la evaluación de cómo se va pidiendo algo o cómo se va haciendo una arenga. Te pongo un ejemplo. Antiguamente, cuando tú competías, y esto también lo he dicho en mis charlas, te pegaban estos típicos palmetazos en el trasero como antes de entrar a competir. Y nadie miraba desde afuera y decía, oye, qué raro que le esté pegando unos palmetazos en el trasero. Nadie lo cuestionaba y era como, ya, dale, vamos, como un golpecito de aliento. Hoy día esa práctica ya no es una práctica aceptada, yo tampoco encuentro que sea ni justificada, porque ni que golpearte en el trasero haga que corráis más rápido, que ganéis antes, no sé. Y no hay diferencia entre eso y hacer otro tipo de ocasión. A lo que voy con esto es que las maneras de educar han variado y la sociedad ha cambiado. Entonces, lo importante es ver el entorno, ver en qué estamos, ver qué deporte, ver el grupo etario, porque no es lo mismo hablarle a un grupo de deportistas de 20 años que hablarle a un grupo de deportistas de 12. Entonces hay que hacer muchas diferenciaciones al momento de saber efectivamente cuál es y cuál no. Hay cosas que son claras. El maltrato va a ser siempre maltrato, es decir, tratar mal a alguien, denostarlo a raíz de querer un resultado, siempre va a estar mal. Pero hay cosas que es muy difícil y por eso hay que mirarlo caso a caso. Sí, yo suelo sumarme. Creo que lo definió muy bien, pero sí, normalmente se normaliza mucho estas exigencias deportivas a veces se confunden mucho con que es algo que hay que tolerar y con este, entre comillas, rigor deportivo, pero claramente cuando tú ya te sientes mal, cuando te sientes ridiculizado frente al resto, eso ya son conductas que no es una arenga, no es como cuando, o sea, yo diría que la manera de diferenciarlo es cuando es súper subjetivo, pero es sentirse mal con respecto con ese comentario. O sea, cuando existe esa ridiculización en torno al comentario que sea, o sea, ya sea como a tu sexo o no sé, por ejemplo, cuando hay carabatos de por medio, yo creo que también esos límites del respeto son muy difusos. Entonces, en ese sentido también creo que es súper importante poder normalizar y comunicar estas cosas. O sea, creo que oye, sabes que esto no me parece, bueno, no la idea no es tratar como de educar, pero sí también de expresar y en el fondo delimitar esas cosas. Esto no me parece y listo. Creo que eso también es importante empezar a decirlo. O sea, no porque tú seas mi entrenador, no voy a poder decir ese tipo de comentarios, o sea, voy a tener que aguantar ese tipo de comentarios y no, yo no te voy a poder decir, oye, esto no corresponde. Entonces, creo que es súper importante escucharse a uno mismo. Cuando hay un comentario que me hace sentir mal, es importante también hacer esa evolución y creo que quizá a veces se puede resolver, quizá a veces no, quizá hay un problema mucho más profundo, pero escucharse creo que es lo principal. Hay veces que eso me hace sentir mal y con eso ya es suficiente. Entonces, creo que eso es lo principal también como para complementar lo que ya había dicho María Loreto.
Bueno, aquí llegó también una pregunta que podría complementar también esta situación, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, una persona aquí menciona qué pasa con la sobreexigencia que se le hace a un deportista cuando éste presenta una lesión. Que pese a presentar la lesión y estar en un tratamiento, muchas veces se le sobreexige de igual forma con fines, digamos, deportivos, con el objetivo claro del deportista o la deportista de tener un logro deportivo mayor, en el fondo. Sí, yo creo que también ahí, bueno, ahí me cae la pelota con el alto rendimiento, porque en realidad yo siempre digo que el alto rendimiento no es salud. O sea, la persona que piense que va a ser deportista de alto rendimiento y va a ser hiper saludable, yo creo que está equivocada de rumbo, porque en definitiva la mayoría de nuestros deportistas lamentablemente cuentan con lesiones casi crónicas algunos, otros han estado compitiendo y dentro de la exigencia deportiva siguen avanzando a pesar de que muscularmente se están dañando mucho más. Y desde ahí es complejo porque cuando estamos en alto rendimiento hay muchas cosas que están en juego y muchas veces los deportistas son los mismos que quieren seguir pese a las indicaciones de que no sigan. Entonces, como que ahí tení los dos extremos. Por una parte tienes cuando te hacen la exigencia deportiva. Yo estimo que si no es alto rendimiento y si estamos hablando, por ejemplo, del deporte universitario o de un deporte más de barrio, no debiese existir esa exigencia deportiva versus tu bienestar físico o de salud. Creo que en ningún caso tú tienes que exponer tu salud frente a otros fines. El tema está en que muchas veces son los propios deportistas los que están dispuestos a eso, porque es lo que ellos han soñado. Piensa tú, te voy a dar un solo ejemplo, un juego olímpico. Un juego olímpico es cada 4 años. Un deportista en promedio, bueno, puede ir a, no sé, 3, 4 Juegos Olímpicos, pero la regla general es que hay muchos deportistas que van una sola vez en su vida a un Juego Olímpico o 2 veces en su vida. ¿Tú crees que ese deportista, si se lesiona y tiene la posibilidad de seguir compitiendo, va a decir, ¿sabéis qué? No, voy a dejarlo hasta aquí. Si ha peleado 4 años de su vida por estar en ese lugar, entonces también yo siempre digo, depende mucho del contexto, como dice Javiera, de escucharse, porque muchas veces para el deportista y para ese entrenador es mucho más valorable intentarlo y seguir que dejarlo ahí tirado e irse. Entonces yo creo que no es justificable el hecho de poner el resultado por sobre tu salud, pero sí muchas veces entiendo que algunos sí definan eso versus otra cosa. Entiendo que en el deporte universitario hay ciertos torneos que obviamente también son importantes para todos y que todos queremos tener resultados, pero acá lo que debe primar es el sentido común. O sea, si yo tengo un deportista que tiene una lesión y me dicen, ¿sabéis qué? Tiene esta lesión, no puede seguir compitiendo, evidentemente hay que decirle que no siga compitiendo, pero es una decisión también de él, porque yo no puedo vulnerar el deseo que también él tenga, porque yo no sé el trabajo que hay detrás de eso. A lo mejor es el torneo de su vida y yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? No lo haga. Entonces, súper complejo. Es una pregunta difícil, al menos para mí, de poder responderla. Sí, y de hecho como para tratar de buscarle como el aspecto ya más teórico, yo en ningún protocolo que he revisado me he encontrado con que esta situación esté delimitada. Entonces, no coincido, creo que es decisión igual del deportista. Muchas veces, o sea, obviamente dependiendo del contexto, qué pasa si es menor de edad, qué pasa si él no está de acuerdo. Entonces, yo creo que es difícil la pregunta, pero nunca debiese ponerse o sea, por delante la integridad física de ningún deportista, pero a veces nosotros lo dejamos como no, sentido común, y a veces el sentido común no es tan común. Entonces es un escenario muy complejo. El deporte es una subrealidad, digo yo. Sí, por supuesto. Entonces, no, yo creo sobre todo en el alto rendimiento, esos límites aún más difusos. Y también, o sea, después está el deporte federado, del deporte universitario, y ahí si bien quizás no están en juego tantas cosas, a nivel de pasión está lo mismo. Entonces, uno se quiere jugar la vida siempre, y yo creo que al menos para ser súper sincera, yo en ningún protocolo lo he visto normado, entonces me sería muy difícil dar una respuesta más allá de lo que ya dijo María Loreto. Bien, la tercera pregunta
que me parece muy interesante, porque, bueno, pregunta, ¿por qué se normaliza la violencia hacia los árbitros o árbitras? Y aquí voy a decir, ¿por qué normalizamos? Me voy a incluir también porque eh, esta violencia se presenta dentro de la cancha y también como espectadores y espectadoras. Cuando, por ejemplo, estamos viendo un partido, aquí también la solución principalmente en el fútbol, deja claro a la persona que mandó la pregunta. Y voy a hacer este ejemplo de, por ejemplo, cuando estamos viendo un partido de la Roja, de la selección de fútbol femenina o masculina, y hay una determinación de un árbitro que no nos parece, y nosotros echamos garabato, o al menos yo echo garabato, me enojo, digo, y de alguna u otra forma, pese a que esa persona no me escuche, porque yo estoy en mi casa viendo la televisión o estoy en la galería y esa persona es imposible que me escuche, pero aún así estoy normalizando una violencia y una conducta violenta hacia esa persona por una decisión que al fin y al cabo es su trabajo, ¿no? Y en ese sentido también pregunta qué cambios se deben hacer o deben existir para, a nivel social y cultural, para dejar de lado estas prácticas que en el fondo agreden verbalmente principalmente y físicamente en caso de los jugadores y las jugadoras hacia la persona que está arbitrando el partido. Oh, qué difícil. Qué difícil pregunta. Parte Ya, tú, pues, Javi, si te parto está yo. hablando del fútbol. Me tiraron parte por parte. Yo creo que lo que en el fondo es lo que pasa en todos lados también, o sea, ¿qué hay que hacer? Justamente si me preguntan qué es lo que yo creo que hay que hacer, lo que estamos haciendo, o sea, es parte también de la estructura social, o sea, hay que educar, en el fondo es condenar todas las violencias que no pueden tener lugar en ningún espacio, entonces es seguir haciendo lo que ya estamos haciendo. Y además de eso, eh, también yo siento que estoy de acuerdo con tolerancia cero en ese sentido. O sea, ahora estamos viendo cada vez más en los escenarios deportivos que se penaliza este tipo de actitudes. O sea, por ejemplo, en el deporte tampoco es como, ya si bien se entiende que pasa mucho, tampoco es como que te las lleváis peladas en ese sentido cuando hay un deportista que tira un garabato o una agresión al árbitro. O sea, en el fútbol pasa eso y te vas expulsado. Entonces, creo que eso también es importante, pero no solamente a nivel como dentro deportivo, sino como lo que puede pasar también con los hinchas. Pasa mucho ahora también por ejemplo, lo que vemos en las clasificatorias, ya más deporte masculino, que a las barras también se les sanciona cuando hay cántico homofóbico, racista, sexista, no solamente a los equipos, a las selecciones que vienen al país o en otros países, sino que también a los árbitros, y esas son conductas que se penalizan las federaciones. Desde luego las federaciones tienen que realizar campañas de concientización, de prevención, que en el fondo es ahí donde hay que apuntar. No sacamos nada con sancionar si es que tampoco hay un trabajo detrás preventivo y de capacitación. Entonces es un doble rol y una doble labor que hay que seguir promoviendo. Y si me preguntan qué es lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo, no solamente nosotras, si nos sacamos, nosotros no somos las salvadoras del deporte en Chile, pero obviamente que los actores que tienen que seguir promoviendo. Sí, y además, complementando eso, es como, te pongo este ejemplo, es como, tenemos que crear más cárceles para meter más gente presa, siendo que la base de eso es, tenemos que educar mejor a la gente para que tenga otras formas de generar dinero. Acá es lo mismo, o sea, generemos más sanciones para la gente que tiene estos actos violentos, pero sin educación no tiene lógica. Entonces, de hecho, las federaciones están trabajando mucho en eso. Antiguamente no solo en el fútbol, sino que en muchos deportes, en las galerías, se gritaban mil cosas desde la galería hacia los árbitros, hacia los rivales, y hoy día eso está mucho más normado. Hoy día, en general, en los deportes no ves eso como que le empecé a gritar obscenidades al árbitro de manera elocuente, como pasa mucho más en el fútbol habitualmente, lamentablemente diría yo, pero las federaciones están trabajando en eso también, están educando a la comunidad, están educando a los papás, están educando a las familias, porque tú entiendes que detrás de un deportista no es solo el deportista, hay un grupo importante de personas que van a los torneos, un grupo importante de personas que se enojan cuando sienten que no les están cobrando bien. Entonces lo que hay que hacer es hablar,
educar y generar este cambio cultural, porque en definitiva, como les dije el otro día, ¿cómo vas a controlar el comportamiento de, no sé, cuántas personas caen en un estadio nacional? Difícil que tú puedas estar controlando y viendo, ya no, él dijo un impro, pero ya él se va, súper complejo, no desde la práctica no se puede practicar algo así. Entonces, el llamado también yo creo que es educarse, educar, generar conciencia colectiva de esto, ojalá que las escuelas reproduzcan esto también de la no violencia, así como han visto ustedes ese eslogan que dice como educa a tu hijo, como que en definitiva respecto de la violencia, mucho que se generó con todo esto de la violencia contra la mujer, y ahora hay mucho un eslogan que dice, en vez de cuida a tu hija, educa a tu hijo. Bueno, esto es como lo mismo, eduquémonos. Muchas gracias a ambas. Bueno, vamos a pasar a unas preguntas que están dirigidas, que la gente que la escribió la hizo precisamente mientras escuchaba lo que ustedes decían durante el conversatorio. Y esta pregunta va relacionada, va orientada en realidad a Javiera. Dice, hola, buenas tardes, quisiera hacer una consulta. ¿Qué recomiendan hacer con respecto a las funas de abusos por redes sociales de jugadores, entrenadores o dirigentes, ya sean internas o externas de una organización deportiva? Sí, difícil escenario igual. Nosotros lo vivimos hace muy poco y es un fenómeno muy complicado el que se da con las funas. Entendemos por qué existe. En estos momentos no existen esos canales de ayuda, no existen esos canales y también se entiende mucho porque la justicia en ese sentido demora mucho, no es reparatoria y en el fondo lo que queremos hacer las mujeres es prevenir a que esta situación no se siga repitiendo y en ese sentido esa exposición nos ayuda en eso. Más allá de poder, así como lo recomiendo o no lo recomiendo, eso es decisión de cada una. Lo que sí, como ANJUF, obviamente promovemos en ese sentido como ese acompañamiento que se puede hacer psicológico o jurídico, pero a raíz de una funa, lo ideal, onda, yo como Javiera Moreno y como directora de ANJUF, idealmente que no existieran funas, idealmente que la deportista no tuviese que verse enfrentada a ese escenario, que la deportista tuviese esos canales internos, que no tuviese que verse expuesta, porque es sumamente valiente lo que sucede cuando uno hace una funa en sus redes sociales y también incluso promueve a que otras víctimas de esta misma situación u otras situaciones se atrevan a hablar y eso siempre va a ser como, va a ser aporte. Pero a raíz de una funa hay otros procesos que las deportistas se ven, o sea, que las futbolistas en este caso, se ven súper perjudicadas, o sea, esa exposición que yo les comentaba anteriormente, poder verse, no sé, estresadas frente a temas que no son deportivos, que ellas tengan que estar lidiando con cosas que no estaban ni siquiera en conciencia de que iban a tener que lidiar, de verse cuestionadas, de verse expuestas. Nadie quiere eso, pero llegar a ese punto significa que algo, que un sistema interno está fallando. Entonces, nuestro rol, nuestra tarea va a ser que esos procedimientos idealmente lo tengan que hacer de manera interna y que en el fondo ellas no tengan que ser las que van a salir a alzar esa voz, sino que ellas se dediquen en el fondo a lo que hacen, que es jugar, que se tengan que dedicar principalmente a eso y que su integridad no se vea afectada. Es preocupante porque se ven muy expuestas y esos fenómenos a ellas les afectan no solamente como en su rendimiento deportivo, sino como personas, que te vayan a ver de la tele o que mucha gente te cuestione, te hable. No son escenarios los que queremos que estén nunca y obviamente si es que los canales y los procedimientos de denuncia y protocolo están bien normados, hay prevención, hay capacitación, eso vamos a lograr aminorarlo, pero es totalmente entendible y válido que en estos momentos donde aún no están implementados existan, porque son mecanismos de defensa que al menos yo los entiendo y que son válidos en el fondo. Muchas gracias, Javiera. María Loreto, preguntan también si es posible instaurar a corto o mediano plazo oficinas por el respeto del Comité Olímpico de Chile, al menos en las regiones, que cumpla, entre otras funciones, la preventiva, educativa y también de recibir denuncias.
Sí, parte del proyecto y del plan de la Oficina por el Respeto es que no solo sea la María Loreto González que anda hablando en todas partes como habla en China, sino que hayan agentes multiplicativos de información en regiones, porque sabemos que Santiago no es Chile, y la idea es que ojalá generar monitores no sé si por región, pero por zonas, se generen monitores que vayan en el fondo dando capacitaciones, que puedan en el fondo generar estas redes de contacto y redes de apoyo en las distintas regiones para las víctimas, y que se pueda generar esta cadena de favores, como digo yo, porque muchas veces en estas temáticas funcionamos mucho con esta cadena no de favores, pero es una red de asistencia en general, y porque los centros especializados son súper conocidos, o sea, no estamos descubriendo la rueda, no estamos inventando nada nuevo, y lo que esperamos nosotros es crear estos agentes que sean capacitadores, que sean una oficina por el respeto en regiones, pero para eso también requerimos recursos, porque también entendemos que eso implica tiempo, que eso implica gestión, y muchas veces de la voluntariedad de la gente somos felices de contar con ello, pero no siempre hay tanta gente voluntaria que nos pueda ayudar. Pero es parte del proyecto generar espacios en regiones. Yo originalmente este año me iba a mover mucho por el país, entre ir y venir, entre capacitaciones, charlas y seminarios, pero ahora la tecnología nos permite a través de esto poder comunicarnos. De hecho, estamos haciendo charlas a regiones, a clubes, con Remo, por ejemplo, que mayoritariamente son del sur, ya hemos hecho varias charlas, así que sí, la idea es que haya muchos agentes multiplicativos de información y algunos delegados de la oficina en regiones. Gracias. Bueno, la última pregunta se las voy a plantear para que ustedes, en el fondo, las dos puedan comentar qué es lo que opinan, y también voy a dar yo la respuesta de cómo qué es lo que debe hacer esta persona, ¿ya? Dice, en el caso de la Universidad de Chile, estudié ahí, o universidades en general, ¿existe hoy en día un protocolo en el caso de acoso por parte de un profesor de deporte? En mi caso tuve que insistir demasiado para que me escucharan y nadie me preguntó después si estuve bien. Hasta el día de hoy este ex profesor me escribe y han pasado 5 años. Si me pueden orientar, por favor. O sea, cada universidad debiese tener, como yo siempre digo, reglas claras. En definitiva, tener claros los canales de información y saber a quién se debe hacer las denuncias respectivas. Yo desconozco el protocolo que tenga la Universidad de Chile a este respecto, y quizás ahí la Carolina o la Javiera tienen más información al respecto, pero a lo menos en las universidades en general se han creado protocolos que buscan esclarecer cuáles son los caminos correctos al momento de hacer estas denuncias. Muchas universidades, así como la Universidad de Chile, tienen oficinas que pueden ser tanto de género o con otro nombre, como pseudo oficinas por el respeto, pero universitarias. Y la idea es que las personas que sufran algún hecho de esta naturaleza acudan a los superiores jerárquicos que corresponda. Es decir, si por ejemplo mi entrenador es el que me está haciendo esto, eventualmente hay un coordinador, eventualmente hay un jefe del área, eventualmente hay alguien en el que yo pueda depositar esto. Es lamentable, pero hace 5 años atrás esto no estaba visualizado, ni visibilizado, ni se entendía tampoco las dinámicas abusivas, ni tampoco se entendía el daño que se genera al no tener también una respuesta. Porque más allá que la respuesta sea, ¿sabéis qué? Lo hemos recibido, porque básicamente puede ser solo esa la respuesta. Muchas veces una respuesta tan breve como esa es significativa para alguien que requiere un respaldo. Entonces, desde ahí el llamado es a que investiguen en sus universidades cuáles son los protocolos, porque las instituciones de educación deben tener protocolo en estas materias. Es una obligación, por lo tanto, más allá que esté o no esté publicado, algo debe haber al respecto. Sí, específicamente en el caso de la universidad, yo sé que cuando hay profesores de algún deporte en específico, a veces pertenecen a una unidad académica. Por ejemplo, si pertenecen a la unidad académica de ICI o de Faxo o así sucesivamente, hay que acercarse porque, o sea, hay que acercarse a esa unidad académica y en el fondo hacer la denuncia ahí.
sí que están los conductos específicos ahora, desde que se creó la unidad de género en la universidad. Entonces, en este momento existen esos canales. Hace 5 años atrás, claramente, no, o sea, el movimiento feminista que levantó esto fue hace poco. Y respecto a la DAF, yo sé que en estos momentos hay intenciones también de poder generar uno más específico, pero si es que en ese caso ese profesor hubiese sido contratado por ninguna unidad académica y hubiese sido, por ejemplo, o sea, un entrenador de la selección que pertenece a la DAF, yo al menos no estoy en conocimiento de cuál es el protocolo. Quizá Carolina sabe más, pero, pero eso también es como algo que tenemos que trabajar, que todo el mundo lo sepa y elaborarlo. Claro, precisamente, bueno, en este testimonio no se especifica si es que era un profesor, un entrenador de la dirección de deporte o era de alguna de las unidades académicas de la universidad. Bueno, para este caso en particular y como no sé, como se desconoce como los detalles de la situación en particular y a qué unidad pertenecía cada uno, eh, la respuesta en este caso es primero acudir a la Dirección de Género de la Universidad de Chile, contactarse al teléfono más 569-56-20-3486 o escribir un correo a oficinacososexual@chile.cl. Generalmente la universidad, bueno, estableció el protocolo y se reciben denuncias tanto a través de correo, también denuncias presenciales, pero evidentemente por la situación que estamos atravesando ahora, ese tipo de denuncias se reciben solamente de manera virtual. Entonces es importante que la persona, que espero que esté escuchando ahora, o quien sea que necesita hacer una denuncia de este tipo, se contacte con este número, voy a repetir, más 569-5620-3486, o enviar un correo a oficinacososexual@chile.cl indicando un teléfono de contacto para que después, evidentemente, esta oficina se contacte con ustedes. También recordarles que la Dirección de Género lanzó una campaña justamente hoy día, que va orientada a visibilizar las situaciones de acoso y de violencia que existen en el interior de la Universidad de Chile. También una forma de llamar a la reflexión. eh, bueno, no les puedo contar tanto de la campaña porque evidentemente hay un plan que la misma dirección va a ir publicando diariamente, pero va muy orientada a que todos y todas como miembros de la Universidad de Chile reflexionemos sobre cuál es el rol, que justamente también conversábamos con ustedes, cuál es el rol que nosotros tenemos como agentes de cambio, no solamente como potenciales víctimas o victimarios de un abuso sexual, sino también como testigos. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? De repente, eh, advertir, conversar, preguntarle a la persona, eh, hacernos también la autocrítica de qué hemos hecho nosotros y nosotras también para hacer un cambio, como decíamos, para prevenir, por ejemplo, que este tipo de situaciones se den en contextos académicos y también en contextos deportivos, que como bien decíamos, lo ideal es que el deporte sea un espacio seguro para todos y todas, que la gente que vaya a hacer deporte, su única preocupación sea el deporte, y no solamente también el tener resultados positivos o buenos resultados deportivos, sino también pasarlo bien, porque eso también es importante, más allá de que si perdiste o si ganaste, si te retan, la idea es que después de haber jugado, de haber competido, tú te sientas conforme con tu desempeño, y si no es así, también puedas mirar atrás, como decía bien Javiera, y que ese momento deportivo que tuviste, independiente del resultado, si ganaste o si perdiste, fue un momento grato en el cual te pudiste desempeñar de una buena forma y dentro de todo lo pasaste bien, conociste gente en la cual te pudiste apoyar, contaste con el apoyo de la gente, ya sea en un momento positivo, en un momento negativo de tu experiencia, y que cuando miras hacia atrás y piensas que pasaste por ese proceso, sea un proceso que sea lindo, que puedas recordar, que puedas compartir, que puedas decir qué lindo que lo pasé, qué grato que fue, qué bueno que tuve la oportunidad también de ser deportista, ya sea en la Universidad de Chile o en cualquier unidad o cualquier casa de estudios de este país, y mirarlo así. Así que por supuesto que hacemos la invitación a esta persona eh, que envió este testimonio, que obviamente no vamos a dar su nombre, para que se acerque a la Dirección de Género de la Universidad de Chile, para que comente la situación y para que en caso de que esta persona también siga siendo miembro de la Universidad de Chile, se puede investigar y ver qué es lo que ocurrió ahí y por qué hasta la fecha también se le sigue enviando mensajes a esta persona, siendo que evidentemente ella no está consintiendo ese tipo de mensajes que evidentemente la violentan. Así que bueno, ese es el llamado. También de esta forma estamos cerrando este conversatorio.
Por mi parte agradezco a ustedes la presencia, la disposición que tuvieron para responder todas las preguntas, para plantearse también en diferentes situaciones. Y antes de despedirlas también le quiero dar el espacio a ustedes para que puedan dar un comentario final, alguna reflexión final a modo general para poder ir cerrando también esta conversación. María Loreto, te doy el espacio. Gracias. Solo agradecer a la Dirección de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile. Debo reconocer que, si bien es cierto, hay otras universidades que me han solicitado que hagamos charlas y conversatorios, la Universidad de Chile es la primera con la que lo hago, así que feliz también de poder colaborar desde esta otra vitrina, porque mi vitrina en deporte con la universidad era desde el judo. Y hoy día desde mi otra área, que amo, al igual que el judo, solo agradecerle a la gente que está detrás de esta pantalla. Yo sé que el equipo está compuesto por muchas personas que han trabajado incansablemente en esta pandemia de manera remota, un poco más difícil, así que los llamo a ser agentes de cambio. El deporte genera valores y genera profesionales mucho más preparados para el mundo laboral en general, y la idea es que el deporte sea el espacio de crecimiento, sea un espacio de regocijo, sea un espacio donde generemos amistades, muchas veces para toda la vida. Yo tengo amigos del deporte que los mantengo hasta el día de hoy y que puede que no nos veamos mucho tiempo, pero somos hermanos en definitiva, porque eso para mí es mi equipo. Y le mando también un saludo, ¿por qué no?, a todo mi equipo de judo de la Universidad de Chile, a todos mis pequeños retoños, que los abrazo desde lejos. Así que nada, pues gracias por el espacio, gracias por esta instancia, gracias por ser parte de esta campaña, de este cambio generacional, este cambio de mentalidad, y por visibilizar lo que muchos no quieren hablar. Así que gracias Carolina, gracias Javiera, gracias Guillermo, al Seba Andrade también le mando un cariño, que es mi coordinador de judo, que el pobre lo tengo loco, porque nunca tengo tiempo para contestarle, así que nada, solo palabras de agradecimiento para todos ustedes. Sí, súper. También agradecer principalmente por pensar en mí también como para exponer este tema. Venimos trabajando también con la JUF, así que siempre hemos tenido ese nexo con la universidad, que es mi universidad. Yo la amo también, camiseteada full. Creo que también el área de psicología del deporte está siendo importante, incluyéndose también dentro de las selecciones, y vamos a también tener que sentarnos muy pronto a poder ponernos al día también como universidad. O sea, este tema no está llegando a todos, y creo que habla demasiado bien que estemos aquí sentadas en este conversatorio, planteando este tema con exponentes como María Loreto, y también la experiencia que puedo dar yo desde la vereda más práctica del deportista, del deporte, de las cosas que hemos estado haciendo, así que eso siempre va a sumar. Y, y nada, muy agradecida también de la posibilidad de poder estar comentando aquí esto con ustedes, y también mandarle un saludo a mi selección de fútbol, que ya me queda poquito en la U, así que nada, muy contenta también del apoyo que me han dado a la difusión de todo esto, que creo que también eso es lo vital, que todo el mundo pueda escuchar, participar, informarse, así que principalmente eso. Y también un saludo a ustedes que han estado haciendo mucho por este conversatorio para que saliera tan bien, así que enorme el trabajo que sigue haciendo el área de deporte y de actividad física con los live y con todo el deporte que se sigue promoviendo de manera online, así que súper también de pertenecer acá. Caro, y agregar también, agradecerle al Comité Olímpico de Chile, porque ellos me permiten estar en todos lados donde nos piden, y de verdad ellos tienen una muy buena disposición, porque entienden que esto va más allá de solamente el alto rendimiento, y esto va también a las bases. Entonces, también darle mi agradecimiento a la gente del comité, que si no, ellos no me lo permitieran, no podría estar hablando acá, ni podría hacer clases tampoco en la universidad, así que les doy las gracias también a ellos por querer tomar este proyecto como es un proyecto propio, es un proyecto del comité, pero querer tomar esa bandera y subirse a este carro, y con todo se subieron con camas, con petacas, y ahí están arriba de mi tren. Listo, entonces, bueno, obviamente como Dirección de Deporte y Actividad Física agradecemos la presencia, la disposición que tuvieron ustedes. Recordamos a modo de cierre para quienes estuvieron y quienes se sumaron en la parte final de esta transmisión,
que contamos con la presencia de María Loreto González. Ella es abogada de la Oficina de Respeto del Comité Olímpico de Chile y técnica también de la selección de judo de nuestra casa de estudios en la Universidad de Chile, y con Javiera Moreno, directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, encargada del área de psicología o sea, miembro del área de psicología de la Dirección de Deporte y Actividad Física. Ella también es encargada del área de género de la ANJUF. Sí, Ahí ahí bien. sí, me va a retar Sí, el ahí jefe sí. que Me dice confundí ahí eso. un poquito, pero bueno, ella también es seleccionada, como lo decía bien, de la selección de fútbol de la Universidad de Chile, y como no decirlo también, capitana de la selección del Club Universidad Católica. Con ellas conversamos, reflexionamos también, debatimos algunos puntos por ahí sobre experiencias particulares relacionadas a la violencia y el acoso sexual, específicamente al interior del deporte. Agradecemos la presencia de todos y todas quienes participaron, quienes enviaron sus preguntas, quienes tuvieron también el valor de enviarnos algunas situaciones un poco personales, que entendemos que son de pronto difíciles de comunicar. Agradecemos también a todos quienes fueron parte de este proceso, ya lo decían Javiera y María Loreto, el Comité Olímpico de Chile, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, también el equipo de comunicaciones de la Dirección de Deportes y Actividad Física, el equipo de producción que hizo posible que esta transmisión saliera, y por supuesto a todos y todas quienes de alguna forma mandaron sus buenas energías, compartieron, comentaron, hicieron posible que esta transmisión y este conversatorio fuera un éxito. Comentarles también que esto va a seguir disponible por si ustedes quieren compartirlo a futuro, quieren volver a verlo, va a estar disponible en Facebook, Deporte Azul, y también en el canal de YouTube Deporte Azul TV, para que lo puedan ver y compartir cuando ustedes deseen. Así que, sin más, despedimos a todos y todas. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estén muy bien.